Bienvenidos a mi mundo. Adelante. Andaba corriendo. Tengo 8 años de correr 10 kilómetros todos los días. Y pienso seguir haciéndolo. Porque para mí, entre muchas cosas, correr significa libertad. Además dicen que la mente funciona mejor en un cuerpo alerta. Y yo necesito tener mi mente muy alerta porque hay muchas cosas que quiero hacer. Ahora quiero hacer un video que hable sobre la violencia. Cómo nace la violencia, cuáles son las bases que lo originan, por qué a veces permitimos que nos hagan bullying o que nos hagan mobbing, por qué hay familias cuya existencia gira en torno a la violencia psicológica, por qué hay madres que lastiman a sus hijos, porque hay padres que dejan botados a sus hijos. Un teórico de la personalidad, un psicoanalista, sociólogo, que se llama Erich Fromm, él escribió un libro que se llama El miedo a la libertad, que ilustra muy bien cómo es el autoritarismo, la destructividad, el diluirse en el pensamiento de las masas, cómo origina muchas, por no decir que todas, las manifestaciones de violencia. Yo quiero hacer un video que hable de eso, pero también yo quiero contar mi historia. Yo quiero contar mi historia no como una víctima, yo quiero contar mi historia como una mujer que se hizo consciente de que su vida, toda su vida, había girado en torno a la violencia. Y quiero hablar, quiero contar mi versión, porque por muchos años la versión que se escuchó de mí fue dicha por los otros. Ahora yo quiero que se escuchen mis palabras. Pero también yo quiero, si hay alguien que en este momento me esté viendo, me esté escuchando y está pasando por un momento de violencia, sea un niño, sea una niña, sea un adolescente, una mujer joven, un hombre joven, una persona adulta mayor. Yo quiero que lo que a mí me pasó le sirva de ejemplo para salirse lo más pronto posible de esa situación, porque el tiempo no vuelve. Yo me di cuenta hace muy poco de lo que había pasado con mi vida y tengo 60 años. Ahora me queda muy poco tiempo para hacer las cosas que yo he querido hacer. Entonces, esa persona que me escuche, que esté pasando por un momento parecido o igual, yo quiero que se ponga las pilas y se salga cuanto antes de ahí y que sepa que la violencia llega hasta donde nosotros permitimos que llegue. Por eso es que quiero hacer este video. Yo soy productora audiovisual, pero lo había olvidado. Por muchos años lo había olvidado, precisamente por un tema de violencia. Ahora lo recordé y lo estoy retomando. Pero también estoy estudiando psicología y ahora que estoy estudiando esta carrera me doy cuenta que uno no puede decir que conoce a una persona si antes no se fija, no estudia, no observa el contexto en el que se mueve esa persona, porque eso es muy importante, el entorno en que la persona se desarrolla,
la familia, los amigos, el barrio, los vecinos, los compañeros, van a influir mucho en el desarrollo psicológico de una persona. Yo, por ejemplo, vengo de una familia muy disfuncional, un padre alcohólico, una madre codependiente, pero muy autoritaria, que siempre quiso controlarlo todo y a todos. Ella no siempre fue así. Yo recuerdo que ella contaba que cuando los hermanos grandes, los más grandes que yo, estaban pequeños, ella muchas veces tenía que ir a esperarlo todos los fines de semana, los viernes, a la salida del trabajo, porque si ella no iba a esperarlo, él de camino a la casa se podía meter en cualquier bar y tomarse el dinero de la comida. Entonces ella no era así. Ella al principio fue muy sumisa a las circunstancias que escogió vivir. Ella tuvo 9 hijos. Yo recuerdo esas tardes, casi noches, en que mi papá llegaba borracho, vociferando, tirando las sillas contra las ventanas. Nos asustábamos y nos escondíamos debajo de la mesa, debajo de las camas, porque si nos veía, se violentaba con nosotros. Esa era la actitud de mi papá cuando estaba tomado. Pero mi mamá era la que promovía el miedo. Ella, cuando dejó su trabajo de maestra y se dedicó al turismo, y empezó a sentir que tenía más poder que él, porque ganaba más dinero, logró convertirlo a él en una sombra que se manifestaba solo cuando se tomaba, cuando se emborrachaba. Muchos de mis hermanos siguieron su camino. Siempre sentí que mi mamá nos cortó las alas a algunos de nosotros para poder volar ella sola y que todo dependiera de ella. Pero ella no contó con su muerte. Y algunos de mis hermanos tampoco. Para poder entender la violencia, de acuerdo a Erich Fromm, tendríamos que hacer un viaje en el tiempo. Dice Erich Fromm en su libro El miedo a la libertad, que todos los cambios que se dieron a partir de la caída del sistema medieval, que en cierta forma garantizaba al individuo un lugar dentro del mundo, llevaron a cambiar en forma progresiva la psique humana. Con el nacimiento del capitalismo, nace también un individuo con pensamientos y sentimientos que lo capacitan para sentirse libre de crecer como individuo, no como grupo, en ese mundo que al igual que él se va transformando. De acuerdo a Erich Fromm, una vez que el individuo se hace consciente de su lugar en el mundo y de que ya no cuenta con la ayuda que le proporcionaba alguna seguridad, como la dependencia hacia los padres, por ejemplo, o no contar con una red de apoyo que se tuvo. Al verse a sí mismo como una entidad separada que tiene que asumir su vida, siente miedo, soledad. El paso de la dependencia a la independencia está marcado por la necesidad y la capacidad de generar los ingresos que me permitan vivir y apoyar al sistema. Es un rito de paso que marca la entrada a la sociedad del individuo como un adulto.
Un aspecto del capitalismo que influye mucho en el miedo a la libertad es que el capitalismo, convierte el hecho de generar dinero en la actividad central de los seres humanos. Todo gira en torno al dinero. Somos la única especie que tiene que pagar para vivir en el planeta. Para todo se necesita el dinero. Para tener una casa, para curarnos si estamos enfermos, para comer, tener luz, agua, etc. Por esta razón, la persona busca prepararse estudiando alguna carrera o capacitándose en algún oficio que le permita ya sea emprender su propio negocio o trabajar para otros. Se supone que todos los seres humanos nacemos con los mismos derechos, a vivir bien y a desarrollarnos. El desarrollo no es algo uniforme. Algunas personas se desarrollan mejor en unas áreas, otros se desarrollan mejor en otras, con un ritmo propio que está definido por las circunstancias del entorno, pero alcanza para todos porque se supone el capitalismo brinda oportunidades por igual. Entonces, somos libres para tomar esas oportunidades y generarnos un medio que nos dé lo necesario para vivir y apoyar al sistema. Sin embargo, para lograr el acceso a las oportunidades del sistema, tenemos que competir por ellas entre nosotros. Es una competencia que cada vez es más dura. No hay espacio ahí para la solidaridad. Tenemos que aprender a competir como lo hacen los otros. Los que han llegado primero y han tenido éxito tienden a monopolizar su área de desarrollo, por lo que las oportunidades similares por las que competimos cada vez se reducen más. En esta era globalizada, los que tienen más contactos, recursos, son los que van a estar mejor siempre, son los que van a acaparar todas las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y los que luchan por llegar están solos, aislados, enajenados, perplejos. El panorama entonces está lleno de personas, unas con oportunidades y otras sin oportunidades. Esa es la realidad. Pero todos con libertad de competir, aunque algunos no logren nada, de innovar, pero todo lo que ya está inventado, de generar, sea como sea, aunque sea a costa de los valores humanos. Y ese sentimiento de soledad y de impotencia, al estar frente a frente con la vida que hay que asumir en un mundo cada vez más violento, lleva a que le tengamos miedo a la libertad. Algunos cuelgan sus sueños en algún clavo en la pared y se conforman trabajando para otros en trabajos que aborrecen, volviéndose uno a uno los ladrillos de las paredes del sistema, un sistema en donde el dinero es el que lleva la voz cantante. Otros sacrifican su identidad para ir en pos de una fantasía. Y siempre va a quedar un grupo de seres humanos excluidos del sistema económico y que los gobiernos deberían de asumir para reinsertarlos nuevamente en la sociedad, pero no lo hacen. Las personas siempre se van a encontrar con dos caminos para superar la impotencia y la soledad que sienten dentro de este mundo tan poco solidario. Uno de estos caminos conduce a la persona a lograr una libertad positiva, en donde sin dejar de ser un individuo independiente, puede crear vínculos interdependientes con los otros y por medio de la expresión de sus facultades emocionales, sensitivas e intelectuales, sentirse unido a los demás, a la naturaleza
y en paz consigo mismo. Esto lo lleva a ser un ser productivo, libre y feliz. El otro camino es retroceder, abandonar su libertad y tratar de superar su soledad, eliminando la brecha que se ha abierto entre su personalidad individual y el mundo. Y esto lo consigue por medio de varios mecanismos de evasión. Yo me parezco a una de las hermanas que más me ha lastimado. Hace unos años en que necesité la ayuda de mis hermanos, ya mi mamá estaba muerta, mi papá estaba muerto. Todos me dieron la espalda. Yo a ella la buscaba para decirle, voy a ir a tu casa. Yo llevo el pan y tomamos café. Y ella me decía, ay, Liana, la familia es algo que no debería de existir. Andate para tu casa con tus hijos, toma café con ellos y comete el pan con ellos. Y eso es algo que creó mi mamá, porque siempre buscó que los hermanos estuviéramos enfrentados unos con otros, sobre todo los que eran hombres con las mujeres. Ay, realmente mi mamá era una persona intimidante. Todos le teníamos miedo. Superarla era algo que a nadie se le pasaba por la cabeza. Estábamos siempre en su sombra. Y cuando ella murió, muchos de mis hermanos se quedaron con un gran signo de pregunta. Pero algo que ella hizo fue tenernos divididos a todos. Nunca fuimos solidarios unos con otros. Ahora mis hermanos, cada uno anda por su lado. Y cada uno está solo. Lo que no queríamos. Esa sensación, esa certeza de que superar a mami era algo imposible, nos dejó estancados. La vida nos superó. El tiempo pasó y algunos de nosotros quedamos con un signo de pregunta. ¿Y ahora qué hago? Algunos de mis hermanos superaron la brecha. La mayoría no. Una de mis hermanas pasó de ser sumisa a asumir el papel de mi mamá. Y mis hermanos se acomodaron a su sombra. Yo por mi parte me busqué una pareja que era como una copia al carbón de mi mamá. Intimidante, autoritario, manipulador, violento. Busqué con toda la fuerza de mi inconsciente replicar el modo de vida que conocí. Siempre me rebelé contra mi mamá, pero admiraba su fuerza. No quería esa vida, pero me esforcé por tener un patrón igual cuando me casé.
medio del autoritarismo, buscamos evadir la libertad al fusionarnos con otros, volviéndonos parte de un sistema autoritario. Se llega al autoritarismo de dos maneras. Una es sometiéndose al poder de los otros, volviéndose pasivo y complaciente, sumiso. La otra es convertirse uno mismo en un autoritario. De cualquiera de las dos formas, escapamos a una identidad separada. Las personas que viven dentro de un sistema autoritario van a repetir estos patrones de conducta en cualquier lugar o situación en que se encuentran. Una persona sumisa siempre va a tener a su lado a una persona dominante, porque es la forma de vida que aprendió. Lo mismo sucede con la persona dominante, que siempre va a necesitar de su contraparte sumisa para funcionar. Así es como nacen muchas de las manifestaciones de violencia. Pero, paradójicamente, el autoritario necesita que los otros estén de acuerdo con él en que él va a ejercer su poder sobre ellos. Para Fromm, los diferentes casos de autoritarismo son conductas sadomasoquistas. Hay sadomasoquismo en toda situación en que una persona o grupo o líder domina a otro o a otros. La sexualidad es la conducta extrema. Algo que hay que destacar del sistema autoritario es que las personas que se fusionan con otras creando una simbiosis o relación de dependencia suelen intercambiar los roles. A veces son sumisos, otras dominantes. Un teórico de la personalidad llamado Eric Berne habla de los juegos psicológicos que la gente juega sin saber, ya sea para conseguir atención o manipular a los otros. Él habla del rol del perseguidor, la víctima y el salvador. A veces el perseguidor, cuando es detenido por el salvador, se vuelve víctima, y lo mismo sucede con la víctima, que puede volverse perseguidora o salvadora de su propio perseguidor. Un ciclo de violencia. Verne habla de un juego que llama Dame una patada y menciona que esos juegos psicológicos tienen un objetivo: lograr atención y reforzar la posición que la persona que los juega siente que tiene ante el mundo. Yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy mal, tú estás bien, y yo estoy mal, tú estás mal. La posición sana sería: yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien. En mi casa siempre había alguien iniciando un juego psicológico. Una palabra, un gesto, y empezaba el juego, como víctima, como verdugo. La violencia siempre inicia de una forma muy sutil. No nos damos cuenta y de pronto, ¡zas!, estamos dentro. Hasta hace poco yo me preguntaba, ¿por qué me agreden tanto? Conciertos de rock desde que tenía 13 años. Yo crecí en un contexto violento y de los barrios del sur, entonces como que era muy fácil enamorarse de algún género musical que fuera contestatario y que fuera agresivo y demás, en el cual hubieran drogas y demás, ¿no? Porque uno es adolescente.
Y a los 13 años, cuando empecé a escuchar esta música, era como mi cuarto concierto al que iba en mi vida, y iba en el bus con mi hermano. Yo tenía 14 y él 13. Bueno, ya llegamos a este concierto y demás, y a la salida, uno de los tipos que asiste al concierto, que ellos se hacen llamar skinheads, un skinhead, como de 30 años en ese entonces, o unos 27 años, así, ya un huevón, me agarró así del hombro, me escupió y le pegó a mi hermano de nada, solo porque usted es nuevo. Entonces ahí es donde empieza ya la cadena, ¿no?, de violencia. Entonces uno ve a sus amigos no hacer nada por usted, uno ve a todos los demás normalizar esa violencia. Entonces y yo me acuerdo tener 16 y que en este círculo de hombres que son skinheads y que ya eran mayores, o sea, 10 años mayor que yo, 12 años mayores, y empiezan también a acosarla a uno o a pretender querer algo con uno, ¿verdad? Y a empezar a tener relaciones impropias con uno. Y también me hallé una vez en una situación en la que salí con estas mismas pintas, porque uno anda buscando amigos porque es adolescente, y me emborraché. Me emborraché a mis 16 años, me emborraché como cualquier adolescente de 16 años, y cuando llegué a la casa de uno de mis amigos, que yo pensé que me iba a proteger porque era un vecino, y caí acostada en el colchón, yo ebria, sentía que alguien me daba besos en el cuello y mi cuerpo nada más no podía reaccionar. Cuando a mí me bajaron los pantalones y yo sentí que ese mae básicamente me penetró sin condón, yo decidí dormirme así. Yo nada más dije, mae, yo no estoy aquí, y me dormí. Así es como uno empieza a darse cuenta de que en la escena las mujeres son solo como un complemento, o sea, como un ser decorativo. Yo hice música desde los 13 años, a mí siempre me ha gustado tocar guitarra y hacer música, pero no se podía hacer música porque usted es mujer. Entonces fui a varios ensayos con amigos porque queríamos tener banda, ¿no?, en esto de ser adolescente y querer tener banda, y digamos que si yo fallaba porque era mujer, no porque me faltaba práctica, era porque era chica. Entonces uno empieza como a reprimir, ¿no?, sus deseos de hacer música, de hacer arte, de tener algo que decir. Y bueno, a mí me pasó que yo empecé a andar con muchos hombres que eran músicos y a tener novios que eran músicos, como proyectando mis frustraciones, ¿verdad?, en otras personas, como buscando, no sé, reemplazarlas o no sé. Entonces una se vuelve como este ser decorativo que asiste a conciertos, pero no puede ser parte de ciertos rituales que realmente son masculinos. Las mujeres, a lo que yo he visto y a mi experiencia, optan por ser más como este complemento de la chica que vende, o sea, cobra la entrada, algunas toman fotos, venden mercadería de las bandas, así se van haciendo como y como se ve en las instituciones públicas, ¿verdad? El presidente es hombre y las secretarias, o sea, es como esto, pero de una forma muy inocente y muy underground se va haciendo como esta brecha, ¿no?, de que las mujeres son un elemento ahí decorativo y que ayudan en ciertas cosas, pero no participan del todo en la creación, en la ejecución, ni nada. Es solo como... Salió una banda cuando yo era adolescente que se llamaba Punto Conflictivo, y habían dos chicas, una era la baterista y la otra la vocalista y guitarrista, y digamos, en estos espacios ellas se subían al escenario y lo único que hacían todos los hombres era acosarlas, o sea, gritarles que qué ricas, que no sé qué. Nunca pusieron atención ni a su música, ni a lo que estaban diciendo, ni si eran buenas o no ejecutando su instrumento. Ellas solo eran como las huilas ricas que estaban ahí. Entonces ahí viene otra problemática que se da como a nivel de todo el rito sexual que hay en este tipo de espacios. Los artistas o los músicos, como la mayoría son hombres, tienen este compañerismo, ¿no? Entonces las chicas que llegan a estos espacios, digamos que empiezan a salir con uno,
de los tipos, ¿no? Y ya terminan, entonces el amigo la pretende, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, ella, odio usar esta expresión, pero es como rodar entre todos, ¿verdad? Entre todos los miembros de estas sectas o lo que sea. y luego es desechada, ¿verdad? O sea, nunca valió lo que ella hiciera, lo que pensaba ni nada, es simplemente Utilizada. Exacto, básicamente usada. Y no es valiosa. Y bueno, a mí como músico me ha tocado difícil porque estos espacios son realmente machistas. Y por ejemplo, yo he sabido que es andar de gira, estar en México. Para esa gira fuimos con una banda de Colombia y ya que yo ser la única chica entre 12 hombres, pero que al menos yo me siento segura en el espacio con mis bandmates, ¿no? Con mis colegas de banda, pero que al menos estos otros músicos de otro país asuman que una está para servirles, ¿no? O sea, no había pasado ni 3 horas de que estuvimos juntos cuando uno de ellos intentó ya pretenderme y sobrepasarse conmigo y todos mis compañeros tuvieron que decirle, hey, no, ya, o sea, ya. Ella Bueno, no te está ayudaron. para eso. Ahí. Me ayudaron, pero también es súper difícil porque yo estaba en situaciones de grupo que son muy, o sea, que son pushing, ¿no? Como que te empujan para que hagas cosas que vos no querés hacer. Por ejemplo, uno de mis compañeros de banda me acosaba por WhatsApp y una vez me mandó la fotografía de su pene sin que yo se la pidiera. Y yo quise eliminarlo de mis amigos y demás y le dije a todos mis compañeros de banda, o sea, es que este mae hizo esto, me acosó, me mandó una foto de su pene que yo no le pedí, o sea, yo no le quiero volver a hablar, yo no quiero que esté cerca mío, y sentir a todos mis amigos decirme, ya Nanuka, ya, o sea, ya supera esa vara, no sé qué, o sea, ese mae es un idiota, sí, pero ya supérelo, y tener que entablar una relación con mi acosador solo porque todo el grupo me presionó a que lo superara, ¿no? Como todos son hombres y se tapan y eso no es nada, entonces no, supérelo. El origen de la violencia podría ser la falta de adaptación a las situaciones, a sistemas, a todo lo que se nos impone a lo largo de nuestras vidas, de educación, etc. Y también podría ser una intolerancia hacia lo que nosotros no sabemos encontrar razones del porqué, del cómo solucionarla, nos volvemos intolerantes y eso nos puede hacer que seamos violentos. Los hombres también son víctimas de la violencia. Ellos la viven cuando no se comportan de acuerdo a los estereotipos que el sistema ha definido como conductas normales en un hombre. Entonces la sufren de parte de sus pares, en su familia y de parte de otras mujeres. Yo no tuve una figura paterna que a mí me enseñara muchas cosas que se supone que todos los hombres tienen que saber, o comportamientos que todos los hombres deberían de tener. Yo he tenido muchas amigas con las que he escuchado muchos tipos de historias de abusos, de agresiones, de actos que son tan normalizados en la sociedad en la que vivimos, que llega un momento que uno se siente hasta avergonzado de ser hombre, porque la gente, bueno, las mujeres llegan a pensar que todos los hombres tienen ese mismo tipo de comportamientos. A veces los hombres sufren de agresiones y de violencia por parte de las mujeres de una manera tan sutil que normalmente no es percibido o se piensa que es correcto. Sucede que lamentablemente muchas mujeres tienen posiciones muy machistas, aunque ellas no lo sepan. Por ejemplo,
Se me ocurrió una historia, una anécdota cuando fuimos a un bar con unos amigos. Resulta que a ellos les gustó una cerveza que es light, y las mujeres con las que estábamos ahí empezaron a molestarnos y a burlarse de nosotros por estar tomando cervezas de mujercitas, que esas fueron las palabras que dijeron. Ya que están diciendo como, ay, nosotros pensábamos que ustedes iban a ser más hombres, más machos, y están aquí tomando tragos que son de mujercitas, ¿dónde quedó su hombría? Esas son palabras que nos han dicho mujeres. Entonces es algo complicado porque al hombre, al no actuar como la mayoría, o al hombre al no tratar de cumplir ciertos estereotipos de su género, las mujeres llegan a abusarlos o llegan a atacarlos, y es algo que la gente normalmente no entiende, porque bueno, la gente tiene la idea de que el hombre tiene que ser siempre dominante y siempre tiene que actuar de ciertas maneras, y entonces si una persona no actúa así, entonces ya es menos hombre, es una mujercita, como si eso fuera un término para decir que es débil. Y que lo diga una mujer a mí se me hace muy extraño, porque está involucrando que su propio sexo es más débil, y eso pues, para mí está muy equivocado. ¿Recuerdan lo que hablábamos hace un ratito de la importancia que tenía ubicar a una persona dentro de un entorno, conocer el contexto de esa persona, el contexto en donde ella se mueve, porque eso es lo que va a proporcionarnos la clave de por qué hace lo que hace, de por qué dice lo que dice? Una vez le pregunté a una psicóloga que si ella sabía por qué me agredían tanto, y me respondió que no sabía, que había personas a las que agredían muy fácilmente y habían personas a las que no agredían, pero que eso era algo que no se sabía por qué. Yo pienso que a ella se le olvidó este dato. Si uno se va para atrás en el tiempo y trata de encontrar, de buscar, de estudiar la historia de esa persona, entonces uno va a saber el porqué. Y el porqué está en lo que llamaba Konstantin Stanislavski, Un actor se prepara, el libro. Él llamaba las circunstancias dadas, porque uno, para ser un personaje en actuación, tiene que estudiar toda la historia del personaje para poder crearlo, cómo son los papás, dónde era que vivía, cómo era la casa, qué amigos tenía, si no tenía amigos, si vivía solo, etc. Porque eso es lo que va a dar la clave de por qué la persona es como es. Cuando yo nací, ahora lo pienso, lo creo y lo entiendo. Mi mamá, yo creo que estaba muy cansada. Yo era la hija número 8. Entonces, cuando mi hermana llegó y le ofreció cuidarme, pues para ella fue un alivio. Ella era maestra, tenía 7 hijos más, y yo nací en medio del trabajo que ella tenía, en medio de todas las actividades que ella tenía. Entonces no hubo maldad ahí, solo un poco de comodidad y tal vez algo de ignorancia. Pero mi hermana tenía 14 años, era una niña cuidando de otra niña. Ella prácticamente jugaba a las muñecas conmigo. Y muchas veces
ya grande, después de muchos años en que hablamos, ella me decía que ella no sabía, que ella a veces, cuando yo tenía meses, me daba la comida y no me hacía un puré, me daba la comida así, en pedazos, qué sé yo no sé cómo no me ahogué, cómo no me morí. Pero yo me apegué a ella profundamente. Ella era mi mamá. Yo le veía a ella como mamá. Le decía mamá a mi mamá, pero yo a ella la veía como mamá. Y recuerdo que ella me hizo un rincón en su cama. Y yo todas las noches me metía en ese rincón. Nos acostábamos juntas, nos levantábamos juntas, desayunábamos juntas. Cuando ella se iba al colegio, yo la esperaba. Y cuando regresaba, siempre andaba atrás de ella. Ella daba clases a compañeros que estaban atrasados en matemáticas, en español. En el garaje tenía una pizarra y habían como unos pupitres y ahí llegaban los compañeros. Y yo me acostumbré a andar ahí entre cuadernos, entre lápices y mientras ella iba dando clases, ella me iba enseñando a hacer las letras, los números. Fui aprendiendo a escribir palabras, a leer, hasta que logré escribir frases y todo. Bueno, eso me lo cuentan. Pero yo tenía 3 años y medio, 4 años. Cuando tenía 4 años y medio, un día me desperté y ella no estaba. La busqué y no me dijeron nada. Me regalaron un oso de este tamaño, de peluche, y nadie me dijo nada. Después me di cuenta que ella se había ido a un convento para hacerse monja. Se fue a México cuando cumplió 18 años. Yo me sentí completamente perdida, recuerdo. Apenas salió del colegio se fue. Si a mí me hubieran llevado al aeropuerto, yo la veo irse en un avión y ella se despide y todo, tal vez yo no me hubiera sentido abandonada, no me hubiera sentido perdida. Entonces me apegué a mi mamá. Ella estaba en cama porque tenía una amenaza de aborto, estaba esperando a mi hermano número 9. Entonces, para entretenerme, ella puso una pizarra a la par de la cama y me dictaba las frases que mi hermana me había enseñado. Yo las leía y mi mamá muy contenta porque yo sabía leer y escribir y no tenía 5 años. Entonces me fui apegando a ella más y más. Y un día me levanté y mi mamá tampoco apareció por ninguna parte. Y nadie me dijo nada. Me hubieran llevado al hospital para decirme, vas a tener un hermanito, qué sé yo. Parece que mi mamá estaba muy enferma y ella tardó algunas semanas en volver a la casa. Yo lo que sentí fue que me habían abandonado. Otra hermana se quedó y me cuidaba, pero por alguna razón uno de mis hermanos, en esos días en que mi mamá estaba en el hospital, abusó sexualmente de mí. Yo recuerdo su mirada, eso es algo que tengo presente. Una mirada como de malicia y la mano de él agarrándome la mano, obligándome a hacer lo que yo no quería hacer.
Cuando mi hermano nació, yo estaba cumpliendo 5 años. El abuso de mi hermano fue antes. Cuando mi mamá regresó con un recién nacido, me costó mucho digerirlo, ver que se había ido y había vuelto, pero había vuelto con otra persona. Para colmo, se fue otra vez, 2 meses después. Dejó al bebé y me dejó a mí en manos de una de mis hermanas y se fue a México a visitar a mi hermana mamá. Yo no lo soporté. A mí me cuentan que dejé de comer. Y recuerdo que cuando entré a la escuela, yo tenía 7 años, tuve que volver a aprender a escribir y a leer, porque lo había olvidado. Ni siquiera sabía coger un lápiz. Entonces, mi mamá empezó a sobreprotegerme. Si yo intentaba hacer algo, me decía que no, porque yo estaba muy pequeña, que me esperara a ser más grande. Cuando entré a segundo grado, de pronto yo iba camino a la escuela y yo pensaba, si yo no estoy en la casa, mi mamá se va a morir, tengo que irme a la casa. Y yo le decía a la maestra que me dolía el estómago, que me dolía la muela, que me dolía la cabeza para poder llegar a la casa. Y yo ni siquiera entraba, yo me quedaba parada en la puerta, esperando que mi mamá regresara de la escuela, donde daba clases. Cuando yo la veía caminar así, ya aparecer por la esquina, yo como que revivía, respiraba, sentía que podía estar viva. Entonces mi mamá me llevó donde el doctor de la familia. Recuerdo que ella dijo, es que la hermana la abandonó. Y recuerdo las palabras del doctor que dijo, ya le destrozaron la vida a esa niña. Eso se me quedó grabado. Pero ahí mi mamá hizo algo muy bueno. Yo le dije a ella que yo quería que me llevara a la escuela, que yo quería estar con ella en la escuela, que yo iba a la escuela si ella me llevaba a su clase, porque yo tenía mucho miedo que ella se muriera si yo no estaba con ella. Entonces ella me dijo, bueno, está bien, pero tenemos que esperarnos al otro año, porque yo ahora estoy dándole clase a niños más grandes. Entonces tenés que terminar el año y cuando termine el año, entonces te vas conmigo a la otra escuela. Y eso me dio mucha confianza. Terminé el año, pero de pronto hice amiguitas y todo marchó súper bien. Si cuando mi hermana se fue, a mí me hubieran llevado al aeropuerto, me hubieran explicado que ella se iba en un avión. Y cuando mi mamá se fue, me hubieran explicado que iba a ir al hospital porque iba a tener un bebé. Yo creo que yo no habría sufrido tanto. Esas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando tiene un hijo, cuando tiene un bebé, cuando tiene un niño pequeño, porque los niños pequeños son seres humanos que necesitan respuestas, necesitan que les expliquen cosas, no son tontitos. Y de pronto, la única persona que reparó en mí fue mi hermano. Si con el autoritarismo la persona busca fundirse con el otro hasta perder su identidad, con el segundo mecanismo de evasión de la libertad,
la destructividad. La persona busca destruir al otro o destruirse a sí misma. Un ejemplo de destructividad es el bullying o el mobbing. A mí me gustaría continuar hablando de lo que fue mi adolescencia, porque la infancia y la adolescencia fueron las dos etapas que definieron mi futuro. El abuso de mi hermano se dio en un momento en que yo estaba sufriendo, un momento muy doloroso en mi vida. Yo estaba viviendo la pérdida de mi hermana, estaba viviendo los abandonos intermitentes de mi mamá, y se dio eso. Yo me sentía olvidada, me sentía abandonada. Y de pronto, la única persona que reparó en mí fue mi hermano, abusando de mí. Y yo creo que eso es un detalle muy importante, que fue el detonante de lo que fue mi adolescencia, el inicio de mi adolescencia, gran parte de mi vida como adulta joven. Una vez un psiquiatra me decía que las víctimas de abuso sexual tienen dos caminos. Uno es adoptar una conducta hipersexual y el otro es negar la sexualidad en la vida de la persona. Me parece estarme viendo a mí a los 10 o 11 años. Yo quería caminar moviendo las caderas, entonces yo ensayaba caminar moviendo las caderas, y me ponía una faja para apretarme la cintura. Y yo tenía la cintura pequeñita, yo no tenía un feo cuerpo, yo era bonita. Pero, no sé, yo sentía que si yo caminaba así, no sé, me iba a ver más bonita. Y mis hermanos me veían así, se burlaban de mí. Yo tengo una hermana que se burla de uno por todo. Y esa vez se quedó viéndome y se rió y decía, ay, mira, se parece a la mosca. ¿Y quién es la mosca?, le pregunté yo. Y me dice, una putilla de ahí del barrio. Eso es agresión. El problema es que cuando uno vive en medio de violencia todo el tiempo, de violencia de palabras, de violencia de trato, de violencia psicológica, uno no se hace consciente de eso.
para uno es la vida de todos los días. Pero bueno, yo recuerdo que el primer año de colegio yo lo hice en un colegio de monjas en Cartago. Y nosotros nos vinimos a vivir a San José porque mi mamá hizo una casa, entonces nos fuimos a vivir a Romoser. Y a mí me matricularon en el colegio La Salle. Cuando yo entré, que no conocía a nadie, entonces estaba muy tímida. Y lo único que hacía en los recreos y así era oír radio con audífonos. Y un día que no llegaba el profesor, yo me metí así debajo del pupitre a oír radio mientras pasaba la hora, yo me imaginaba. Y no escuché que llegó la orientadora, que se llamaba Nilda, era una argentina. Y ella empezó a llamarme, pero yo no la oía y nadie me decía que me estaban llamando. Cuando me quité los audífonos oí que estaba diciendo, es que parece que está drogada, parece que fumó marihuana porque no entiende que uno la llama. Y eso fue algo que me hizo mucho daño porque la gente pensó que yo me drogaba. Esa era la orientadora. Pero bueno, yo poco a poco me empecé a relacionar ya con los compañeros y todo. Recuerdo que me preguntaron si quería ser candidata a novia de La Salle. Y entonces ahí yo empecé a agarrar ya confianza y a sentirme que yo le gustaba a los chiquillos y todo. Entonces empecé a adoptar unas conductas como muy seductoras en la forma de fumar, en la forma de hablar, y usaba las enaguas muy cortas. Eso no fue algo que yo hice al propio, pero eran bastante cortas y nadie llegó a decir, Miliana, se te ven los calzones, ponerte un pantalón corto debajo, nadie me dijo nada. Y yo andaba subiendo y bajando gradas y todo. Y los compañeros empezaron a ponerme un apodo con una connotación sexual muy grande y me lo gritaban, se escondían y me lo gritaban cuando yo pasaba por el patio. Ese apodo, ahora yo sé que es bullying. Antes lo que hacía era que me hacía sentir humillada, me hacía sentir que yo era diferente, pero diferente en un mal ride, diferente que yo era mala, diferente que yo era sucia, diferente en ese sentido. Años después, uno de los compañeros me dijo, Juliana, perdóname porque yo fui el que te puso ese apodo. Qué tarde, ¿verdad? Después de todo el daño que hizo. Pero ese apodo fue como el inicio de un montón de cosas que a mí me pasaron en el colegio. Yo recuerdo que a mí me invitaban a fiestas y yo iba y entonces yo bailaba muy sexy. Yo creía que con eso iba a gustar más. Pero los papás de mis compañeras no lo vieron así, lo vieron como algo que no les gustó. Y conforme fue pasando el tiempo, yo empecé a notar que mis compañeras, en especial las que eran mis amigas, empezaron a cambiar conmigo. Ya no me llamaban por teléfono, cuando iban a ir a alguna parte ya no me tomaban en cuenta, ya no me invitaban a fiestas ni nada, y empezaron a hacerme a un lado. Eso también es bullying. Un día le pregunté a Piti, una amiga, que por qué no me habían invitado a no sé qué.
Y entonces me dice, ah, es que la mamá de fulano dice que vos sos una puta. Y los papás de nosotros no nos dejan juntarnos con vos. Y dio media vuelta y se fue. Yo me sentí la persona más mala de este mundo. Empecé a pensar de mí como que yo no era nada valiosa. Y así llegué a un 10º año, sintiéndome una basura. Todo el mundo andaba contento, todo el mundo andaba en fiestas, nadie me hablaba a mí, nadie. Para peores, mi hermano, otro de mis hermanos, no el que abusó de mí, se separó de la esposa. Nosotros nos habíamos ido a vivir a Cartago otra vez y mi hermano vivía en Romoser, cerca del colegio La Salle. Entonces mi mamá me dijo que me fuera a vivir con mi hermano porque así el colegio me quedaba más cerca. Pero vivir con mi hermano significaba que yo tenía que lavar, que tenía que limpiar, que tenía que hacer comida y después ir a clases. Eso a mí no me hubiera importado mucho si no hubiera pasado lo que pasó después. Y es que mi hermano, cuando se emborrachaba, empezaba a decirme que yo me parecía a la esposa, que el cuerpo de mi esposa y el mío eran muy parecidos, y la forma de abrazarme, la forma de mirarme. Tiempo después yo le preguntaba a un psiquiatra, ¿eso fue abuso? El psiquiatra me decía, por supuesto que sí. En ese tiempo yo no me llevaba bien con mi mamá. Yo tenía 16, 17 años, pero no quería vivir con mi hermano. Entonces yo me pasaba en las casas de las compañeras. Yo me acuerdo que una vez llegué a la casa de una compañera que tenía una fiesta y a mí no me habían invitado. Yo me acuerdo que toqué la puerta y abrieron y me dejaron pasar, pero se quedaron esperando que yo me fuera. Y yo me di cuenta que tenía que irme, entonces me salí. Llegué a mi casa, me tiré en la cama a llorar de soledad, a llorar porque me hacían a un lado, a llorar porque yo no quería que me trataran así. Pero yo sentía que yo era mala, que yo era una basura, que por eso me trataban así. Una vez yo me fui a vivir a la casa de una compañera. La mamá fue la única linda. Ella me dijo que yo podía quedarme en su casa todo el tiempo que necesitara. Y yo se lo agradeceré toda la vida. Una vez llegó un sacerdote a visitar en la casa de mi amiga. Y yo pensé, ay, es un sacerdote, es una persona de confianza, voy a hablarle, voy a explicarle lo que me pasa con mi hermano, porque yo quería hablar de eso. Yo me acuerdo que andaba con una cadenita que me había regalado un novio, que tenía una cruz. Esa cadenita yo la amaba y siempre la andaba. Y entonces el sacerdote ahí, con el pretexto de tocar la cruz, me empezó a tocar. Y me empezó a decir que el abuso de mis 2 hermanos era culpa mía, porque yo provocaba a los hombres, así como lo estaba provocando a él. Recuerdo que yo me levanté, me fui para mi cuarto, y me sentí fatal. Cada vez, cada cosa que pasaba, iba deshaciendo más lo que había construido de autoestima. No era una construcción, sino era una deconstrucción. Se iban quitando ladrillitos, se iban quitando las bases. Mi autoestima iba quedando en 0. Entonces imaginen la situación en el colegio. Nadie me hablaba, nadie me tomaba en cuenta.
la situación con mi hermano, la situación. ¿Qué podía esperar yo de mí? Nada. Salí del colegio y yo decía, la universidad, no sé si voy a querer ir a la universidad. Entonces me llamó por teléfono Pipi, la que decía, la que no la dejaban juntarse conmigo. Me dice, Hilo, a mí me decían Hilo, Hilo, ¿vas a entrar a la U? Entonces yo le dije, es que no sé. Me dice, ay, entrar. Si no estamos estudiando lo mismo, por lo menos nos vemos en los recreos y nos tomamos un café. Y eso para mí fue la cosa más maravillosa de este mundo, que mi amiga me decía que nos íbamos a ver en la U. Entonces me matriculé. ¿Por qué nos hacen bullying? ¿Por qué agreden así a un niño, a una niña, a un adolescente? Son agredidos porque los agresores los perciben vulnerables y sin las herramientas que les permitirían enfrentarse al otro. Y aquí entra en juego la necesidad de ser conscientes de uno mismo, de lo que sucede en el entorno. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me agreden? Esa es la pregunta primera que tenemos que hacernos. El contexto en el que nos movemos, nuestra casa, el ambiente en el colegio, en la escuela, y nuestra relación con ese contexto. ¿Podemos entender lo que pasa? ¿Será que me siento mal y siento que los otros están bien? ¿O será que me siento mal pero siento que los otros y que todo está mal también? Si me lo preguntaran, ¿qué podría decir de la persona o de las personas que me agreden? ¿Los siento más fuertes? ¿Me siento yo débil? Necesitamos darnos cuenta de cómo es todo. Debemos denunciar, acercarnos a la dirección de la escuela, del colegio, contarlo a los demás, enfrentarnos con la situación. El miedo solo se vence con valentía. Entonces entré en la universidad. Después de muchas peripecias, empecé a estudiar teatro. Me encantaba. La idea de dejar de ser yo y ser otra persona era algo que me fascinaba. Y bueno, se entiende, ¿verdad? Esa pasada mía por la universidad fue algo maravilloso, lleno de cosas muy lindas, pero también lleno de cosas muy duras. Algo importante es que yo venía arrastrando los problemas del colegio, los problemas de la baja autoestima, sentirme rechazada, sentir que yo no valía nada, que nadie quería estar conmigo. Pues eso tenía un peso muy grande. Pero en la universidad, con los compañeros, llegamos a hacer mucha amistad. Entonces, eso se fue superando. En la vida todo se supera. Mientras estuve estudiando, participé en algunas obras de teatro con papeles pequeñitos, pero lo disfruté montones. Conocí a mucha gente muy linda, actores, actrices. Y yo realmente quería terminar esa carrera, quería ser una actriz.
De hecho, algunos de los compañeros formamos un grupo de teatro y nos encontramos a un director que quiso trabajar con nosotros. Encontramos un local para poder tener el teatro en algún sitio y empezamos a trabajar 2 obras cortas. Y yo tenía el papel principal en las 2 obras. Una de ellas era una comedia, la otra era un drama de Tennessee Williams, me acuerdo. Una de las compañeras, que era compañera mía de la escuela de teatro y compañera en el grupo de teatro, nos habíamos hecho muy amigas. Salíamos juntas, ella iba a mi casa, compartíamos mucho. Pero una vez tuvimos un problema que ella se imaginó algo que no era. Y yo no lo expliqué bien. Si hubiéramos hablado, las cosas se hubieran arreglado, hubiera continuado la amistad. Pero mi amiga realmente no quiso comunicarse. Ella escogió vengarse de mí. Dicen que el bullying se da solo en los colegios y en las escuelas, pero esto que a mí me pasó fue bullying. Ella, yo no sé qué fue lo que llegó a decir a la escuela. No sé qué fue lo que llegó a decir al grupo de teatro. Y tiempo después yo quise averiguar con las personas que habían estado presentes qué fue lo que pasó, porque nunca lo supe, nunca me dijeron fue esto, fue lo otro. Fue hasta después que yo empecé a atar caos. Pero empezaron a darse situaciones muy extrañas, como por ejemplo mi amiga, como yo tenía los 2 papeles principales de las 2 obras, mi amiga me dijo que si yo le podía dar el papel de una de las obras, el de la comedia, y que yo me quedara con el otro. Entonces a mí no me importó, se lo di. Pero a los días el director llegó y quitó la obra en donde yo tenía el papel principal. Entonces me quedé solo con un papel secundario. A los días, después de que tuve el problema con mi amiga, que ya no nos volvimos a hablar, nunca más nos volvimos a hablar, yo llegué a un ensayo y el director me dijo, queremos hablar con vos. Todo el grupo tomó la decisión de que es mejor echarte porque vos sos una persona problemática y no te queremos cerca. Así que, por favor, toma tus cosas y andate. Entonces le dije, pero necesito que me expliques qué fue lo que dije, qué fue lo que hice, qué fue lo que pasó, porque no sé qué es lo que pasa. Mira, me contestó, lo único que voy a decirte es que sos una persona problemática, que no te queremos cerca de nosotros, que tomes tus cosas, salgas de aquí y cerres la puerta. Yo, ¿qué me quedaba? Agarrar mis cosas y salir. Y hasta cerré la puerta.
yo no sabía qué pasaba, porque si yo venía todo tan bien, que yo venía trabajando con estas obritas de teatro, que se venía trabajando bien y todo, de un momento a otro me dicen, no te queremos aquí. Al día siguiente llegué a clases en la universidad, a clases del último curso de actuación, y la profesora me dice, ni te sentes, porque yo tomé la decisión de echarte de este grupo. Y yo le dije, pero, profe, ¿qué pasó? ¿Usted me puede decir qué pasó? ¿Por qué me está echando? Y ella me dijo, no te queremos aquí, queremos que te vayas, andate. Entonces yo, ¿qué me quedaba? Yo no podía quedarme ahí. Agarré mis cosas y cuando iba llegando a la puerta, oí a la profesora que dijo, qué lástima, porque ibas en camino a ser una gran actriz. Yo creo que eso es el colmo de la crueldad. Yo salí de ahí y me fui a la oficina del director de la carrera y le dije, por favor, ayúdeme. La profesora de actuación me está echando, ya el semestre falta muy poco para que termine, no quiero perderlo, por favor, ayúdeme. Y él, sin levantar la vista de lo que estaba haciendo, me dijo, no, yo no puedo ayudarla, porque usted tiene un tornillo suelto. Yo salí de ahí y no le conté a nadie nada, nada. Me esperé a que terminara el semestre y al semestre siguiente me matriculé en la escuela otra vez en el curso de actuación. Pero en eso salió la oportunidad de hacer unos programas en un canal, de adaptar unos cuentos de autores latinoamericanos en un canal. Y yo empecé a trabajar en eso, conocí al que fue el papá de mis hijos, con el que me casé. Entonces dejé tirada la carrera. Montamos una productora, hacíamos comerciales, hacíamos documentales. Y yo me sentía muy feliz. Realmente lo que pasó en la U se quedó ahí, doliendo y todo, pero me sentía muy feliz porque yo sentía que lo tenía todo, que tenía un esposo, que tenía mis hijos, que tenía el trabajo. Pero cuando nació mi hija, decidí volver a la carrera, yo quería terminar esa carrera. Entonces, cuando llegué a la escuela me hablaron de que había un taller de dramaturgia y a mí me encanta. Y yo dije, ay, yo quiero llevarlo. Entonces me matriculé. El que hacía el taller ya no era el director de la escuela, pero era él. Y ahí estuvo explicando, era él y otra persona que daban el taller. Entonces ahí nos estuvieron hablando de que se componía una obra, de la estructura, todo lo que se necesita saber para escribir teatro. Entonces yo me fui para mi casa y la semana siguiente llegué con una obra de teatro escrita.
La visita de la extraña, me acuerdo, se llamó. Y le hicieron correcciones, muy pocas correcciones. Y yo vi que los profesores estaban muy contentos con la obra. Y yo me fui para mi casa, súper contenta, ya pensando en hacer las correcciones y ya pensando en el tema que iba a tocar en la próxima. Cuando llegué a la clase la semana siguiente, el profesor, el que fue director de la escuela, me dijo: ve, Eliana, yo creo que usted no tiene que venir aquí a aprender cómo se escribe teatro. Yo creo que usted sabe lo suficiente como para más bien hacerse cargo de este taller. Y yo me quedé así. Me dice: es que queríamos hablar con usted. En este momento los dos estamos muy ocupados y queríamos preguntarle si usted sería cargo del taller. Si no puede, pues nosotros continuamos, no hay ningún problema, pero si puede, sería algo muy bueno para todos. Y yo me fui para mi casa y le conté a mi esposo y yo me sentía en las nubes. Pero bueno, mi esposo llegó y me dijo: ay, pero vos querías trabajar conmigo. Yo exactamente hoy despedí a la secretaria de la productora porque como tenemos que ahorrar plata y no sé cuánto, entonces vos no puedes hacerme eso, vos tenés que trabajar conmigo. Siempre que yo me metía a la U, él inventaba algo, que no podía, que yo tenía que ayudarlo, que no eran momentos, que no sé qué. Bueno, cuando yo llegué a la universidad, la clase siguiente le dije: no puedo hacerme cargo del taller. Entonces él, viéndome a los ojos, me dice: perdóneme, porque cuando usted me pidió ayuda no la quise ayudar. Yo debí de haberla ayudado, me dice. Y ahora le quiero decir que por favor continúe en la universidad, que termine, que saque el título, aunque después agarre el título y lo meta en la gaveta de un escritorio, pero ese título le va a servir de mucho. Y bueno, yo le hice caso. Me volví a matricular en la U y el primer día que llegué a clases, el profesor me dice: mira, Eliana, yo necesito hablar con vos, así es que cuando termine la clase quédate para que hablemos. Y yo dije: ay, Dios mío, ¿qué será? ¿Será que va a haber un montaje? ¿Será que me van a decir algo? Y cuando se fue el último compañero me dice: cierra la puerta. Y yo cerré la puerta. Y empezó a acosarme sexualmente. Empezó a decirme un montón de cosas que yo no quería oír. Me perseguía alrededor del escritorio. Y yo salí de ahí y dije: pinche carrera, ya no la estudio más. Y la dejé botada. Nunca la terminé. Esas dos cosas que a mí me pasaron no debieron haber pasado nunca. Bullying y acoso sexual. Eso pasó hace muchos años. Yo lo estoy contando muchos, pero muchos años después. Ya son cosas que prescribieron. Por eso no estoy mencionando nombres, ni lugares, ni nada, y a mí no me interesa ya. Es algo que pasó, que no debió haber pasado, pero pasó. Ahora, yo creo que si alguien en este momento me escuchó
y está pasando por una de esas cosas, denuncie, denuncie. Quedarse callado cuando uno es agredido de cualquier manera no es la solución, es darle poder al otro. Hay que denunciar, hay que armarse de valor. El bullying siempre se ha creído que ocurre solamente a nivel de los niños y adolescentes, pero también se da en las universidades. El acoso sexual también debe denunciarse. No es cierto que uno provoca que ocurra. Recordemos las palabras de Erich Fromm. Nadie tiene derecho de intervenir en tu derecho a vivir plenamente. Otras formas de destructividad son la violencia doméstica, la violencia psicológica y una violencia que se da en el ambiente laboral, es el mobbing, que busca desestabilizarte hasta que renuncias o porque te echan. Cuando yo miro atrás y me remonto en el tiempo, ahora, en estos momentos en que tengo tanta conciencia, yo digo, es increíble. Toda mi vida fue una agresión, de principio a fin. Cuando me salí de la universidad, yo quería hacer cosas. La productora, como que ya íbamos a quitarla porque bueno, trabajar por cuenta propia es algo bastante duro. Mi esposo no tenía esa pasta de emprendedor. Él prefería trabajar y tener un salario y cada quincena cobrar el salario y que otros se preocuparan de atraer clientes y tal. Entonces él se consiguió un trabajo en un canal y yo empecé a trabajar en una institución dedicada a la producción de audiovisual. Y cuando entré dije, ay, yo voy a adaptar la obra que escribí en el taller de dramaturgia, la voy a adaptar al video y la voy a hacer. Y de veras, la hice. Es un trabajo que, bueno, tiene ciertos errores, ahora yo le veo, ¿verdad? Porque los personajes eran como muy extremos. Y después yo comprendí por qué, ¿verdad? La madre era mala, la hija era buena, y no había como es la realidad, ¿verdad? De que uno puede ser malo, pero también puede ser bueno, y hay momentos en que no es ni bueno ni malo, y toda esa gama de emociones y de conductas y todo lo que caracteriza a un ser humano, ¿verdad? Pero yo eso no lo podía hacer en ese momento. Después les explico por qué. Pero la adapté, quedó un trabajo muy bonito. Llamé al que había sido profesor mío en el taller para que lo viera. A él le encantó y todas las veces que yo pasaba por donde él estaba, y él me llamaba y él decía, es que ella es como, no me acuerdo si decía que yo era como Lope de Vega o Calderón de la Barca, que escribía obras en 8 días, cosas así. Y eso para mí era muy lindo, para mi autoestima eso era algo realmente lindísimo. Cuando terminé el trabajo, entonces llegó un productor que iban a hacer una película aquí que fue muy famosa. Antes no se hacían tantos largometrajes como ahora, ¿verdad? Que se hacen, cada rato sale un largometraje de un tico y viene gente de otros lados a hacer películas aquí. Antes no, estoy hablando de hace muchos años.
Entonces yo sabía que iba a trabajar en la película. Y se fue el director que estaba en la productora, se fue y lo sustituyó otra persona que dijo, bueno, ya no vamos a trabajar más video, nos vamos a enfocar solamente en el largometraje que se va a hacer. Y todo el mundo muy contento, preparándose para trabajar. Pero precisamente en ese momento en que yo estaba con esa ilusión de la película y todo el asunto, yo empecé a tener problemas muy serios con mi esposo. Eran problemas de comunicación, pero enormes, enormes, enormes. Y yo le pedí que nos separáramos por un tiempo porque realmente era algo invivible. Y nos separamos y yo me quedé con mis hijos y pretendí seguir con mi trabajo, pero de pronto yo empecé a recordar que mi mamá decía que para la mujer el matrimonio era una cruz, que uno nunca debía terminar ese matrimonio, que uno tenía que quedarse con el esposo pasara lo que pasara, porque esa era la cruz que uno tenía que soportar y una mujer tenía que hacer eso y punto. Entonces eso, no sé por qué eso me llegó así tan profundamente, es el recuerdo de esas palabras. Y entonces yo como que me cambió todo y empecé a decir, no, yo quiero volver con mi esposo, en realidad yo lo quiero y quiero estar con él y todo el asunto. Y me deprimí profundamente. Me deprimí. Empecé a sentir que mi vida no tenía ningún sentido si él no estaba y empecé a unir el recuerdo de la pérdida de mi hermana con el hecho de que él no estaba. Lo ligué. Y eso hizo que yo me deprimiera montones. Pero yo seguí trabajando. Yo iba a mi trabajo y hacía todas las cosas que tenía que hacer. Pero un día iba para una reunión y cuando ya me fui caminando para la reunión y cuando iba a cruzar la calle, me confundí. Fue algo rarísimo, rarísimo, porque yo me salí de la acera, estaba en la calle, vi que venía un carro y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y me quedé parada porque yo decía, ¿qué hago? ¿Me devuelvo? ¿Sigo para allá? ¿Me voy para donde viene el carro? ¿Me adelanto al carro? ¿Qué hago? Y la persona que venía manejando se tiró en la acera. Era la abogada que habían contratado para las cosas de la película, ¿verdad? Y me fui para la reunión, pero en el transcurso del día yo iba pensando, ¿será que yo me quise matar? ¿Será que me quise suicidar? Y me le quería tirar al carro. Pero analizándolo no, me di cuenta que no, que en realidad lo que me pasó fue que me confundí. Pero en ese momento yo llegué y le conté a la persona que estaba en el cargo de dirección de ese lugar, le dije, ay, vieras qué raro, yo creo que yo intenté matarme porque tal y tal y tal, le conté toda la historia. Y esta persona me dijo, ay, Liana, eso está terrible, pero vieras que aquí en la junta directiva hay un psiquiatra, vos podrías ir donde ese psiquiatra y él te puede ayudar y te voy a dar el número y todas las cosas, porque estás muy deprimida. Y yo le dije, ay, sí, por favor, dámelo. Y llamé al psiquiatra. Yo realmente estaba deprimida. Y él me mandó a tomar un antidepresivo, me mandó a tomar diazepam.
Y bueno, empecé a ir a citas con él y me dijo que él quería que yo me hiciera unos test. Y fui donde un psicólogo a hacerme los test y yo veía que cuchicheaban y hablaban y decían y ellos se me quedaban viendo y todo el asunto. Y entonces al final él me llamó y me dijo, mira, te voy a internar unos días para que estés tranquila, para que te haga efecto el antidepresivo, para que no estés estresada. Y yo le dije, bueno, sí, está bien. Y entonces, eso fue, llegué al hospital un viernes, en el Hospital Calderón Guardia. El psiquiatra que me hizo la entrevista en el Hospital Calderón Guardia para hacer el ingreso, me dijo, no, usted no tiene por qué estar aquí, usted no está tan deprimida como para estar internada. Hagamos una cosa, quédese el fin de semana y el lunes le doy la salida. Entonces yo me quedé y el lunes siguiente, apenas me dieron la salida, llamé a la oficina y le dije a la persona de la dirección que me habían dado la salida que iba a llegar a trabajar. Entonces me dice con toda la burla del mundo, ricos los coctelitos, refiriéndose a todos los medicamentos. El lunes siguiente llegué a la oficina y me senté en mi escritorio a trabajar. El escritorio mío estaba en una oficina que se llamaba la oficina de la película. De pronto entró la persona que ejercía el cargo de dirección y no me habló, se quedó viéndome, pero no me habló. Se dirigió a un compañero que estaba en el escritorio de la par y le dijo, ¿qué hace el escritorio de ella aquí? Y el compañero dice, como dicen ahí, no sé nada. Entonces se vuelve y le dice, yo quiero que lo saquen de aquí, no lo quiero ver más. Bueno, entonces yo saqué el escritorio, me busqué un rincón en donde ponerme. Al rato llegó la secretaria y me dice, mi jefe quiere verte. Entonces fui y me dice, mira, no quiero que trabajes en la película, yo quiero que hagas, en lugar de trabajar en la película, un documental sobre la agresión a la mujer. Yo le dije que estaba bien, pero me quedé pensando que se había dicho que ya los documentales y el video ya no interesaban, que lo único que interesaba era la película, así es que ese video pues no le interesaba a nadie. Ya venían las vacaciones de Navidad, mi esposo volvió conmigo y salimos a vacaciones. Cuando regresé, presenté el documental y me puse a hacer una investigación porque quería hacer un video sobre lo que era salud mental, porque yo quería entender lo que me estaba pasando. Y es que empecé a darme cuenta de todas las cosas que habían pasado. Por ejemplo, que el psiquiatra hizo público mi diagnóstico. No solo llamó a mi esposo y le contó y le dijo que si él no volvía conmigo yo me iba a matar, sino que le dijo lo que yo tenía, él le dijo a toda mi familia y le dijo a las personas en la oficina. La gente de la oficina, mis compañeros, creían que yo estaba loca. Y la gente lo único que decía es, Iliana tiene una enfermedad mental y en cualquier momento se puede suicidar. También me di cuenta que durante el tiempo, ese tiempo en que me ingresaron al hospital, me quitaron el trabajo. Y el trabajo mío se lo dieron a una persona que era la pareja de la persona que estaba a cargo de la dirección. Y
Mi esposo se volvió a ir. Un día llegué a la casa y ya no estaba la ropa, ya no estaba nada. Me había dejado un papel escrito en la mesa del comedor diciéndome: me siento confundido, voy a sacar unos días libres para pensar. Pero no había confusión ahí. Se fue con una periodista. Cuando llegué a la oficina, al día siguiente me llamó una publicista que era amiga de él y me dice: Ileana, ¿cómo te sentís? Yo me encontré a tu esposo en el parqueo, me dijo que te iba a dejar porque vos estabas loca y que él no quería estar con vos porque vos en cualquier momento te ibas a suicidar. Es cierto. El asunto es que esa publicista, que mi esposo le contó mi diagnóstico, pero que no era eso, que no era así, es que esa historia de todo lo que decían de mí era como la historia del teléfono chocho, ¿verdad? Que dicen una cosa y el otro oye otra y repite lo que creyó oír y el otro repite lo que creyó oír, así todo se deforma. Pero esta publicista se lo contó a otro publicista, que me encantaría decir el nombre, pero no puedo decir nombres porque esto pasó hace muchos años. Ese publicista se convirtió en el portavoz de toda mi vida laboral. Pero yo no sabía nada de esto. Esto que estoy contando yo no lo sabía para el tiempo en que me llamó la publicista. Después hubo un cambio en la dirección, en la oficina donde yo estaba, y la persona que llegó no me quería y apenas lo nombraron me llamó. Y me dijo: mira, aquí te tengo la carta de renuncia porque te quiero despedir porque vos no servís para nada. Yo le dije, pero me quedé así, yo estaba muy empastillada. Ese fin de semana que yo estaba en el hospital, mi suegra se fue corriendo a la casa de mi mamá y le dijo: repartámonos los hijos de Ileana, porque Ileana está loca. Pero mi mamá hizo algo muy bueno. Le dijo: no, Ileana no está loca. Y cuando ella salga del hospital se va a hacer cargo de sus hijos. Cuando yo salí de mi oficina, llamé al psicoanalista que me había atendido siempre, que me había dado de alta. Y le dije: Henning, ¿por qué usted me dio de alta? Si dicen que yo estoy loca, dicen que tengo el trastorno límite, que me voy a suicidar en cualquier momento, que estoy loca, loca, loca. Y lo que Henning me dijo fue: es cierto, usted tiene el trastorno límite, pero no está loca. Lo que quiero que entienda es lo que le están haciendo. Me explicó que habían personas, habían grupos que se ponían de acuerdo para agredir a una persona. Él lo llamaba agresión social. Eso es lo que le están haciendo a usted, me dice. La están agrediendo en grupo. Él era amigo de la persona que me despidió y él le dijo: si la despedís la vas a destruir. Y la persona le contestó: no me importa. Cuando salí de ahí, estuve un tiempo sin encontrar trabajo. Después estuve trabajando en Canal 19 y empezó mi historia en donde yo iba, solicitaba un trabajo y no me contrataban. Parecía que me iban a contratar, pero después no me contrataban.
Yo no sabía qué era lo que pasaba. En una agencia que se llama McCann Erickson, cuando McCann Erickson era una agencia muy grande, estaban buscando un copy, entonces yo fui. Hice la prueba, me hicieron la entrevista y me contrataron por 3 meses a prueba junto con otro muchacho. Al cabo de 3 meses al muchacho le dieron la bienvenida y a mí me dijeron que iban a prescindir de mis servicios, que me daban las gracias. La que era mi jefe, ella me dijo: no acepto eso porque vos sos muy buena y yo quiero que sigas trabajando conmigo. Entonces me dijo que iba a averiguar por qué fue que no me habían contratado. Al rato llegó y me dice: mira, Ileana, a vos no te contrataron porque uno de los creativos dice que no te contraten porque tenés una enfermedad mental y en cualquier momento te puedes suicidar. Yo no me acordaba de eso. Y yo le dije: ¿pero quién dijo eso? Entonces ya ella me contó toda la historia, que mi esposo le había dicho a alguien que le había dicho, pero que ella dijo que ella se responsabilizaba de mí, eso es feo, pero bueno. Y entonces me dieron el trabajo. Ahí en McCann trabajé bastante tiempo, aprendí mucho y realmente creo que lo hice muy bien porque al final Olga se iba para Miami, se iba para Colombia y yo me quedaba al frente de la oficina. Mi papá se estaba muriendo, entonces, bueno, yo renuncié. Al cabo de un tiempo intenté otra vez volver a buscar trabajo, pero nada. Hasta que en una agencia me contrataron y hubiera aceptado lo que el dueño de la agencia me proponía, que fuera a trabajar de productora y no de copy, pero a mí se me metió que quería trabajar de copy. Si hubiera trabajado productora tal vez no hubiera pasado lo que pasó. Y eso no lo supe manejar. Yo empecé a hacerme así chiquitita, hasta casi desaparecerme. Y empecé a deprimirme montones, porque no podía manejar el hecho de estar ahí haciendo mi trabajo, teniendo como jefe una persona que pensaba que yo tenía una enfermedad mental y que me iba a matar en cualquier momento. Pero no duré mucho porque al cabo de un tiempo me despidieron. El dueño de la agencia, Jorge, me dijo: te voy a despedir porque vos no servís para nada. Y mírate, qué deprimida que estás. Si no estuvieras así, yo te pongo a hacer cualquier cosa y no te quedas sin trabajo. Pero es que ni eso. Yo salí de ahí y me juré a mí misma que nunca más en la vida iba a buscar trabajo en ninguna parte, que yo me iba a inventar y crear mis propios trabajos. Eso sucedió cuando yo tenía 36 años y desde entonces yo trabajo por mi cuenta. Empecé a trabajar en radio, entré a Radio Monumental, compré un espacio en Radio Monumental y al principio hacía un programa que se llamaba Al Final del Día, que tenía un club de amigos que fue un éxito. Fue un éxito porque en ese tiempo no existía Facebook, estamos hablando de 1995. Entonces, la idea era que cada semana se reunía uno en algún lugar, se hacía el programa desde ahí, la gente llegaba y podían buscar pareja, buscar amigos, buscar trabajo. Era muy lindo, fue muy lindo, tuve mucha audiencia.
fue un éxito. Pero a veces faltaban clientes para venderles publicidad y todo, entonces siempre andaba ahí con problemas de publicidad y todo, pero ahí poquito a poco yo iba saliendo. Fue muy lindo, ese programa duró bastantes años. Después de eso, un día yo recordé, más bien haciendo el programa, yo recordé que yo sabía hacer guiones y que yo hacía producción. Y ya el programa como que ya iba como en decadencia, entonces yo dije, mira, voy a intentar hacer algo. Y alguien me mandó un correo de Canal 7 para decirme que estaban haciendo un canal nuevo que se llamaba Expert TV y que ahí podía tener un espacio. Entonces empecé a hacer 2 programas. De acuerdo a Erich Fromm, la destructividad es el segundo medio de evasión de la libertad que los seres humanos utilizan cuando no asumen su individualidad porque no aceptan sentirse separados de los demás y libres y autónomos como para decidir cómo va a ser su vida y buscar lo que necesitan para conseguirlo. La destructividad busca destruir al otro, pero algunas personas vuelcan la agresividad que sienten contra ellos mismos y esto se traduce en tener conductas temerarias como el abuso de sustancias, conducir a gran velocidad, practicar deportes de gran riesgo, el sexo no seguro, hasta llegar al suicidio. ¿Se puede superar esta forma de vida? Sí, nosotros somos los únicos que podemos encontrarle un sentido a la vida, dijo Viktor Frankl, un psicólogo que desarrolló su teoría en medio del dolor de un campo de concentración. Nadie ni nada le va a dar sentido a nuestra vida, solo nosotros. Y ese sentido hay que buscarlo, construirlo. Y lo lograremos basándonos en nuestra actitud presente de asumir por completo la responsabilidad de la vida. Si el autoritarismo era la fusión con el otro con el objetivo de eliminar mi separación del mundo y la destructividad, la destrucción del otro o de mí mismo, el refugio en el conformismo autómata de las masas viene a ser diluirme en los demás. Ser un número, pensar como piensan todos, ir a donde van todos, comer lo que comen todos, tener las creencias que todos tienen, pasar desapercibido, pues hago lo que hacen todos. Este tercer mecanismo de evasión de la libertad es utilizado por el sistema para lograr el control de la población, teniendo como recurso los medios masivos de comunicación con el objetivo de programar las mentes para el consumo sin reclamo de todo lo que necesita el sistema para mantener activa la economía y que no se caigan por obsoletas sus instituciones. Nosotros, viviendo en este estado de mundo, estamos expuestos a muchas cosas que no sabemos. La contaminación de la tierra, del aire, de las semillas, las medicinas que nos enferman, los patrones de conducta que nos inculcan, que nos estupidizan para que no pensemos, para que no nos demos cuenta de quiénes somos y de lo que nos están haciendo.
Esa es la violencia del sistema contra nosotros. No importa de qué lado estemos, el control lo tiene el dinero. El sistema monetario actual basado en la deuda, que promueve todo de tal forma que para que hayan unos pocos que son totalmente ricos, debe existir un número cada vez mayor de personas que viven con menos de $1 al día. Muchas gracias por llegar hasta aquí conmigo hoy. Yo quisiera cerrar este trabajo con un mensaje positivo, con una reflexión positiva. La violencia se puede erradicar y eso va a suceder en la medida en que nos hagamos conscientes de nosotros mismos y del entorno en donde vivimos. Para que haya un agresor, se necesita una víctima. Sin víctima, ¿a quién va a agredir el agresor? Las personas que hemos vivido situaciones de violencia en donde hemos asumido el rol de víctimas es porque aprendimos a ser víctimas. Es una forma de vida que se transmite en algunas familias. Y cuando salimos al mundo, participar en los juegos de la vida, el trabajo, el estudio, la interacción social, somos víctimas que vamos en busca de agresores y los encontramos. Nosotros creamos las situaciones, elegimos a las personas y tomamos las decisiones y después sufrimos la violencia. Si nos hacemos conscientes de esto, vamos a poder autotransformarnos, hacernos responsables de nosotros mismos, de nosotras mismas y de nuestra vida. Aprender a amarnos, dar y recibir. De igual manera, aprender a decir que no. Aprender a alejarnos de personas y situaciones que son tóxicas. Ese es el primer paso. Yo cambié mi vida por completo. Y a pesar de que estoy envejeciendo, tengo planes y metas y sueños para mi futuro. Estoy trabajando para conseguirlo y voy a lograrlo. Tengo sueños, tengo ilusiones. Yo sé que cuando tomé la decisión de asumirme a mí misma, para mí no hubo marcha atrás. Gracias.